¿Cómo están, amigos de Abogando TV? Soy Mario Arias. El día de hoy es Navidad y ¿a quién le importa? No hay nada de feliz en este día porque nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski así se ha encargado que lo sea. PPK será recordado en la historia, ¿no? En la historia peruana como el presidente lobista. Y no por nada, porque es el más característico de esta espécimen de seres humanos. ¿Qué es un lobista? Lobista proviene de la voz inglesa que dice lobby. Y esto se traduce en español como vestíbulo, o sea, atrio o portal que está a la entrada de un edificio o sala próxima a la entrada. O también se traduce como grupo de presión, esto es conjunto de personas que en beneficio de sus propios intereses influyen en una organización, esfera o actividad social. Todo esto según el DRAE. En ese sentido entendemos que un lobista es aquel profesional de las relaciones públicas que se encarga a llevar a buen puerto algunos intereses. Estos son de sus clientes o también puede ser de ellos mismos, o sea, intereses propios del lobista. Y para ello se valen de algunos funcionarios públicos, normalmente o comúnmente los congresistas. Entonces, ser lobista a primeras no tendría ninguna connotación negativa, pero eso no sucede aquí en el Perú. En el caso de Estados Unidos, donde el lobby es una cuestión muy común y aceptada, no tiene esa connotación negativa. El lobista es un profesional, es un asalariado, es un empleado, incluso puede llegar a ser un gran profesional de renombre. Y esto es porque el sistema norteamericano tiene las normas bien claras con respecto a estas actividades del lobby. Ejemplo de ello es que el Perú contrató en Estados Unidos a una agencia lobista para que promueva en el Congreso norteamericano el TLC. Otra cosa es el Perú, ¿no? Y obviamente otra cosa serán los lobistas aquí en el Perú, que suelen ser informales, por eso se les llama también lobistas informales, aunque en realidad deberíamos llamarle mafiosos. Estos normalmente tienen sus actividades a relacionarlas con actos ilícitos, con gestiones irregulares que tienen el mismo objetivo de lograr normas o decisiones públicas por parte de los funcionarios a favor de sus clientes, pero coincidentemente en detrimento del Estado. Esto se da, por ejemplo, cuando el lobista logra que el Ejecutivo o el Congreso promulgue leyes con nombre propio, destinados a beneficiar a una persona o a un grupo empresarial. O por lo otro, más común, cuando el lobista tiene como objetivo obtener la buena pro para realizar una obra de envergadura nacional, y esto sin importar si es que la propuesta de la empresa que va a obtener la buena pro beneficie o no a los ciudadanos. Todo esto en detrimento del Estado, en la economía del Estado. ¿Por qué? Porque el lobismo, cuando se da desde este sentido informal, mafioso, lo que hace es ahuyentar a los competidores, porque los competidores dicen no se puede ingresar a ese mercado ya que está plagado de lobistas y de lobistas que tienen mala maña, que usan lo que es la coima y el aceiteo. No solamente daña a nuestra economía en ese sentido, sino que también daña la moralidad de nuestros funcionarios. El lobista peruano entonces es un delincuente que busca a toda costa robarle al Estado peruano, influyendo a los legisladores y otros funcionarios. Esto obviamente en perjuicio de nuestro país. Actualmente el Perú, a raíz de toda esta tontería de los lobistas, tenemos lobistas incluso desde la colonia, ya lo dice Quirós, y ejemplo que estamos hablando de PPK, es un lobista de antaño, ya en la época de Belaúnde también lo tenemos ahí con sus movimientos mafiosos. Es por eso que en el año 2003, en el gobierno de Alejandro Toledo, la brillante
premier Beatriz Merino va a promover lo que es la ley número 28024, ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. Esta ley, que justamente tiene su influencia en la legislación estadounidense, promueve una cosa, ¿no? Que es lo que obliga que todo funcionario con capacidad de decisión pública debe informar en su portal web con quién trató y en beneficio de qué intereses. Todo esto con el objetivo, como dice en su artículo 1, ¿no? Esta ley es el de asegurar la transparencia en las decisiones del Estado. O sea, que las decisiones pues sean las correctas y no perjudicando al Estado. Bueno, PPK es un reconocido lobista. Eso es una verdad de perogrullado, o sea, no hay necesidad de decirlo, ¿no? Ahora, PPK, ya teniendo esa fama de lobista, pero fama de lobista informal, mafioso, ha tenido la suerte, ¿no? Es una persona con mucha suerte de llegar a la presidencia del Perú, ¿no? Y ya habiendo pues acumulado una fortuna que, por ejemplo, en una entrevista que he visto con Jaime Bailey y uno de sus ex colaboradores, un tal Vega, quien también le enrostra la inmoralidad del presidente, Pedro Pablo Kuczynski, pues llegando a la presidencia, tenía la oportunidad de sacarse esa situación y de no solamente obtener fortuna, sino que también tener buen nombre. Eso es lo que yo al menos pretendía cuando apoyaba a PPK, ¿no? Decía, bueno, este es un lobista, este es una persona pues que ha hecho mucho daño, pero al menos quizás ya en su senectud pueda cambiar, pero no lo ha hecho, no lo ha hecho. PPK ha tenido mucha suerte en acumular millones para su trabajo de lobista y al final fue elegido presidente y no ha querido cambiar esa idea que tenemos nosotros los peruanos de su persona. Es un infeliz presidente. ¿Por qué? Porque ha cometido otro ejercicio más acostumbrado a su calidad profesional, que es ser lobista. PPK llegó a la presidencia no porque la población peruana lo quería, sino porque la población peruana no quería, o la mayoría de la población peruana no quería que llegue Keiko Fujimori. PPK llegó al poder porque la mayoría de los peruanos no queríamos que se indulte a Fujimori. El presidente más corrupto de la historia, o sea, estoy hablando de Fujimori, aunque esto fácilmente le puede caber, ¿no? Este título le puede dar muy bien a Alan García y ahora también a PPK. Pero PPK debería haber recordado eso, que él estaba en el sillón presidencial, no por gusto de la población peruana, sino en disgusto. No lo queríamos, no queríamos a un presidente lobista, pero era el mal menor, era, bueno, a lo otro, ¿no? A la infamia de tener una presidente llamado Keiko Fujimori, que hicimos, pues, aceptamos un presidente lobista. Todos confiamos que este desalmado lobista no iba a cometer eso del indulto, porque muchas veces lo dijo, ¿no? Hasta incluso los congresistas del Nuevo Perú, que tienen pues el ojo ensangrentado contra los fujimoristas, apoyaron o estuvieron en contra de la vacancia de PPK con el objetivo de que los fujimoristas no lleguen al poder. Pero todos hemos sido defraudados, nos hemos chasqueado por la capacidad de sobreponer los intereses propios de Pedro Pablo Kuczynski, hablando de él, por encima de lo que quiere la nación peruana, o la mayoría de la nación peruana, porque hay una buena parte, hay que ser sinceros, que quieren a Fujimori, ¿no? Probablemente la parte menos pensante de este país. Nadie se dio cuenta de las estrategias, bueno, sí se dieron cuenta de las estrategias de Kenji, pero nadie las tomó en serio. ¿Quién podía tomar en serio a un Maduro infantil como Kenji? Que también se ha sabido ganar en cierta medida
el aprecio de algunas personas que no podían ver en un fujimorista algo simpático, pero se estaba viendo simpático Kenji cuando le daba cierta estabilidad al gobierno de PPK y le hacía el pare a la maquinaria naranja liderada por su hermana. ¿Qué consiguió Kenji? 10 votos para PPK. 10 para que quede, ¿a cambio de qué? En la noche previa a esta Navidad, a esta triste Navidad, a esta estúpida Navidad, porque la gente, ¿cómo puede ser que después de esta tontería comience a festejar? El gran lobista lo hizo otra vez. Cerró su lobby dando la libertad a Alberto Fujimori. Soy Mario Arias para Abogando TV. Ha quedado demostrado que Alberto Fujimori ha llamado a los 10 congresistas que voten a favor de la corrupción. ¿A cambio de qué? A cambio de su indulto. Creo que al llamar a los congresistas, al decir que voten a favor de Pedro Pablo Kuczynski, yo creo que de una u otra manera sí alienta la corrupción.